Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, hoy es viernes y como todos los viernes nos toca el gran placer de estar con ustedes y espero que sea mutuo, recíproco y espontáneo como deben de ser los placeres. Hoy es viernes, su programa Debate Fiscal. Y obviamente para mí es un verdadero placer, como siempre, saludar a mi querido amigo, el doctor Carlos Burgoa, esperando que sus fans nos manden muchos saludos para él y que de repente para nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, todo bien. Buenos días a todos y esperando que estén muy bien de salud, que no se nos aburran. Y aunque sé que hoy en día decir es viernes ya pasa como desapercibido, pero no obstante, es viernes. Es viernes, por supuesto. Y obviamente me espanta la seriedad de mi amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. ¿Cómo estás, Pancho? Yo siempre serio, mi querido maestro. Sí, qué Pancho. Excelente, bien. Qué bueno, amigo, me da mucho gusto y espero que todos ustedes estén perfectamente bien. Hoy vamos a hablar de un tema que sigue preocupando a toda la parte empresarial de nuestro México y que no le acaban de atinar, para mi gusto, nuestros legisladores y nuestra propia autoridad, de confundir lo que conocemos como outsourcing, aunque sea una palabra todavía no castellanizada, con la subcontratación, que son dos cosas diferentes. Y siguen bateando y bateando. Y yo considero que es la falta de capacidad que ha tenido la autoridad de poder controlar a estos outsourcing de las malas. ¿Tú qué piensas, Carlos? Pues fíjate que es muy cierto. Ayer platicábamos un poco en un curso que me tocó impartir en la DEC de que la esencia mexicana, y lo digo con cariño porque soy mexicano, del SAT mexicano es así. ¿Sabes qué? No puedo. Arréglalo tú. Me recuerda a los niños, ¿no? Cuando tienen descompuesto un juguete y ¿sabes qué? No puedo. Ya se lo dejan al papá. Lo mismo hace el SAT. ¿Sabes qué? No puedo con estos. Ya mejor bórralos del mapa. Como no puedo lidiar oportunamente con la gente que está haciendo malas prácticas de su contratación laboral, mal llamado outsourcing, pues entonces encárgate tú. Perdón, eso pasa en auditoría, ¿eh? ¿Sabes qué? No le entiendo. Para mí va a ser un crédito fiscal. Entonces les digo, imagínense, les decía ayer a estas personas del grupo, imagínense eso en una serie como CSI Miami. Ay, ¿saben qué? No lo encuentro. Pues ya se murió la víctima, ¿no? ¿Sabes que el Ministerio Público no sé dónde está? Pues libera Cienfuegos, ¿no? Entonces ese es el problema de un México. Que no se estás atinando, ¿eh? Le estás atinando. Entonces, pero, a veces por política, a veces por todo. Sabemos que la venta de facturas se da tanto en gobierno como en lo que corresponde a la iniciativa privada. Lo mismo ha sucedido con el outsourcing. Y de esas inercias de una iniciativa fuerte, se dice mucho que anda girando por el Congreso, esta que ahorita tenemos. La vamos a platicar. Es curiosa porque sale de la Ciudad de México, como que la depura el Congreso local y es de ahí donde la mandan, y me parece que es la que se está dando en estudio en el Congreso de la Unión. Porque el dictamen que salió, pues obviamente es un refrito de lo mismo con algunas situaciones que nosotros ya sabíamos. Esto obviamente viene de muchos años, el outsourcing siempre ha estado, y sobre todo el de la exposición de motivos no entiende que es una forma no de pagar menos ni de crear utilidades diferentes, no, es una protección, es una escisión de una parte no tan importante y ahora extraordinariamente especializada, que son los FDI de nóminas. Entonces, es importantísimo, y el manejo del personal es importantísimo, sobre todo en las insourcing, llamadas insourcing, de las de grupo, en donde no van a tener un departamento de personal en cada una de las empresas, con todo lo que eso conlleva de problemas administrativos. ¿O qué piensas, Pancho, de eso? Yo creo que ahí, ya cuando la violación es inminente, hay que disfrutarla. O sea,
flojito y cooperando, mis queridos maestros, o sea, nada más como que ven hacia arriba, algo así. Sí, bueno, esto ya lo vivido, no hay ningún problema, pero... Aquí el tema es que una vez que ya decidieron que esto ya viene de 2 años, ya trae 2 años el tema de eliminar el outsourcing de personal que ha venido creciendo, la estadística habla ya de 4 millones de trabajadores, entonces sí se creó un problema. Conocemos a mucha gente que trae avión privado, o sea, no fue algo que no haya pasado, con complicidades dentro de las propias autoridades, o sea, con todo lo que ustedes digan, pero sí es un problema que está ahí real, y la realidad es que la autoridad no ha podido con ese tema. Entonces, ahora lo que hace es, voy a no permitir el outsourcing de personal, y yo sí creo que todas estas reformas adolecen de algo que usted dice, mi querido maestro. Debiera haber la opción del insourcing. O sea, oye, eres un grupo empresarial, debieras tener el chance de tener tu propia empresa de personal y que se considerara como una contratación, si no de un grupo empresarial, sería el tema de unidad económica. Entonces, yo le incluiría a esta reforma el que se pueda tener insourcing como unidad económica, pero no está incluida. Entonces, eso sí nos lleva a un problema grave. Lo que vamos a estar platicando hoy es básicamente la parte de los cambios a la Ley Federal del Trabajo, lo que se cambia en el artículo 15A y en el artículo 15C de la Ley Federal del Trabajo, porque en realidad de ahí va a partir todo. De ahí después vienen modificaciones a la Ley del Seguro Social, a la del Infonavit, a la de renta, a la de IVA y al Código Fiscal de la Federación, que por todos lados va a estar tratando de que esto se cumpla. Entonces, pero fíjate una cosa. Si nosotros leemos cuidadosamente lo que están marcando como ellos como subcontratación, no es así como está la definición, como está. Dicen que el responsable y al que supervisan es al contratista, y no es verdad. Por eso yo siempre he dicho que la palabra subcontratación, como está en la Ley Federal del Trabajo, está mal redactada. Si nosotros leemos el 15A de la Ley del Seguro Social, nos da realmente una definición más correcta, que es como la que se debe de hacer. Porque yo puedo voy a manejar que yo participé para un concurso de una obra. Ahí sale de un contrato. Yo soy el contratista. El contrato es mío. Yo no tengo elementos suficientes de hacer toda la obra y invito a Carlos, invito a Francisco a hacer esto, y ellos tienen que seguir los mismos tiempos, los mismos datos, las mismas características del contrato primo. Esa es subcontratación. Cuando yo tengo personal mío y lo pongo a tu disposición para que tú lo mandes y tú te hagas cargo de toda la situación, nos hacemos responsables solidarios, porque eso siempre ha estado, siempre ha sido, eso no ha variado. Entonces, yo creo que está mal hecho como lo están marcando la palabra subcontratación. Sobre todo, no sé qué pienses, Carlos, obviamente yo no soy abogado, que pienses de que no le quitaron nada, ni un gramo a esas modificaciones, ¿no? Bueno, más bien yo lo veo así. Aquí un poquito, quizás discrepo un poquito de todas las cosas. El insourcing, o conocido con esa noción de insourcing, de alguna forma lo regula el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Bien dice Javier, no es de forma expresa, pero como que por ahí le da la idea
al señalar que pues, las empresas que ejecuten obras, lo estoy leyendo textual, o servicios en forma exclusiva o principal para otra y que no dispongan de elementos, pues se van a hacer obviamente solidarios, responsables y a la par pues deben brindar todos los derechos que les corresponden. Y lo que esta iniciativa está, dicen, rondando en el Congreso de la Unión, yo la veo así. Ante el reclamo público empresarial y de todos los sectores de que era una barbaridad andar matando o aniquilando a la subcontratación de personal en el contexto normativo mexicano, como que hicieron un híbrido y lo mantienen. Lo mantienen, pero le dan los tintes de lo que quería la reforma inicial. ¿Cuáles son los tintes de la reforma inicial? Que el proveedor del servicio esté en un padrón que de alguna forma se va a generar y aquí ya le echan la bolita ahora sí al cliente. Que el cliente acredite o justifique el por qué está necesitando el servicio a contratar. Todo esto está en el 15A, que serían unos puntos finales que quieren sumar. Lo leo un poquito textual, a reserva de que ahorita lo platiquemos todos. Dice el contratante, es decir, el cliente, tiene dos obligaciones. Bueno, la primera es justificar que requiere el trabajo y que se encuentra imposibilitada para efectuar las actividades y tareas que son objetos de este servicio. A mí me parece absurdo porque cuando se contratan estos servicios no es porque esté imposibilitado. Antes de pensar como laboristas, como abogados, como arquitectos, como contadores, debemos pensar como empresarios y un empresario piensa en la noción de administración de empresas. Yo lo veo en dos sentidos. Quizás yo sé, lo vuelvo a insistir, que tengo una constructora y si la gente que está en el campo, que es la que está pues, ahí acarreando los bultos y se le cae encima la varilla o lo que ustedes quieran, se me accidenta, me contamina, por decirlo burdamente, mi prima de riesgo de trabajo respecto de los que están sentados en el escritorio. Ese es un punto. La verdad es que como empresario se vale, quiero optimizar mientras no deje de pagar bien. Estoy hablando de alguien que se comporta bien en la industria. Y segundo, insisto, es gente muy itinerante, viene a trabajar un día, se me va el fin de semana de borrachito, pues ya no regresa, o luego me trae al primo y se me mete la locura y se van al otro lado de mojados, lo que sea. Entonces, para mí son costos que andarlos subiendo y que andarlos bajando y empleo 5 contadores y viene una empresa y me dice, yo te lo hago por el precio de uno. Va, pues adelante, ¿no? Yo quiero optimizar porque así pues salgo más adelante. Entonces, no es que esté imposibilitado, es que simplemente me conviene por optimizar mis costos y es tanto como si me dijeran, oye, si vas a tomar Uber, acredita que estás imposibilitado para llevar tu coche. Espérame, simplemente no quiero manejar. O sea, y la libertad es un derecho en México y en todo el mundo. Fíjate que se convierte en subjetivo. ¿Y por qué no los contratas tú? ¿Y por qué no por qué no lo haces tú? Esa parte de lo nuevo que quieren de demostrar es tu palabra contra la mía. Y allá puede empezar, no, pues si eso tú lo puedes hacer, contrátalos tú, ¿por qué no los contratas tú? Aquí no se trata de no pagar, ¿estás de acuerdo, Carlos? Y cuando están poniendo lo de la PTU, tampoco. El artículo 127, fracción cuarta bis, lo reglamenta perfectamente bien, junto con el 16, o sea, lo reglamenta perfecto, desconocen totalmente. Y la propia autoridad al momento de revisar, inclusive el Seguro Social, que es al que se le tienen que presentar los avisos, ¿sí? No ha tenido la capacidad de poderlo hacer, eso es todo, pienso yo. No voy muy lejos. Ahorita que hablas de avisos, la semana pasada todo el mundo anduvo vuelto loco porque había que presentar un aviso a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Y este aviso que tenían que presentar a la Secretaría de Finanzas coqueteaba altamente con la iniciativa primaria de reformas. Todo el mundo andaba con que cómo le hago, pues por ahí salió una guía, ¿no? Que se rodó en redes. Pero quiero entender que si la Ciudad de México está aceptando, porque decía un poco su normatividad, que tenían 10 días, ¿no? Debo entender 10 días naturales para cuando son nuevos o modificaciones. Y por primera vez el transitorio decía 30 días naturales, ¿vale? Sí, pero esos 30 días naturales son los que, no los que venían, porque los que venían ya deberían de estar inmediatamente. Ahora, coqueteaba como tú dices y da el espaldarazo
realmente a esto que está viniendo, que es, además es grave, pero como lo maneja, y perdón que nos salgamos un poco del tema, pero como lo maneja la Secretaría de Finanzas, o lo que envió la Secretaría de Finanzas, que lo mandó para el cumplimiento del 30 de enero, que salió el 26, o sea, tienes 4 días para cumplir, junto con los lineamientos, ¿sí? Estás hablando no de lo que hablamos como si fuera el outsourcing, mal dicha el outsourcing, como tú dices, sino está hablando de la generalidad de toda subcontratación. Entonces se convierte en todavía más subjetivo. Pero fíjate que perdón, rápido, nada más para cerrar ese paréntesis, lo que pidió la Ciudad de México me sonaba bastante perverso, porque que si yo estoy terciarizando, ojo, yo contrato a alguien, que ese alguien a su vez contrata al que me va a dar el servicio, decía todos, al estilo del aplicativo del SAT, todos tienen que dar el aviso. Entonces, ya está, diría la BOA, ¿no? Ya todos lo saben que, pues que esto se está proliferando y que así funciona la subcontratación. Entonces, al descaro de que lo sabe la Ciudad de México, que dijo, todos me mandan su aviso. Se acabó, y si no, yo lo pido. Bueno, está bien, hasta ahí quedó. Regresamos ahora al texto. Lo que quiere hacer la ley laboral es que el cliente, recordemos que hay dos, el cliente y el proveedor. El cliente es patrón de facto, el proveedor es patrón de jure. Entonces, el patrón de facto, el cliente, tiene que justificar las dos cosas. Primero, justificar que lo necesita y que por qué está imposibilitado, lo que ronda la idea del trabajo especializado u obra especializada que trae la iniciativa anterior. Y segundo, pues nada más era contexto del TEMEC, tenía que estar muy atento a garantizar que se les vayan a dar pues, los derechos, como sabemos, la libertad sindical, la antigüedad, ese sí me gustó, es un reconocimiento bueno, otorgar las condiciones de seguridad necesarias y pues, todos los demás que salen. Entonces, de alguna forma, abusados, cliente, debo asegurar todo eso para los que vienen. Así o más claro, todos lo saben, es un patrón de facto y no es delito, no es malo. Se sabe, pues por eso yo como constructora a mis empleados de la obra los pongo con alguien, pero sé que son míos, no los desconozco. Ahora, justificar que los necesito, pues ahí es donde ya pensaría yo que la palabra imposibilitado es un exceso. Siempre debe ser una decisión libre, en tanto se pague bien. ¿Cómo es que se les paga bien? Autoridades, pónganse a trabajar. Rápido. Pónganse a trabajar, por favor, porque yo por eso los contrato. Si no los necesitara, no los contrataría. Digo. Sí, la parte del insourcing, o sea, ok, somos un grupo de empresas, tengo a todos mis trabajadores en una empresa que administra al personal, puede decidir que un trabajador está 2 días en una empresa, luego se va 3 días a otra, y no tengo mayor problema porque lo administro en una sola empresa. Eso se está limitando como de forma indirecta. Tú ahorita contratas con un cliente y tendrías que revisar que tenga los elementos para poder darte el servicio. Oye, revisa si tiene activo fijo, revisa si tiene trabajadores, y en ese momento es en el que me truenan de alguna forma, de forma indirecta, con esa parte del insourcing. Aquí, en esta parte del cambio en la Ley Federal del Trabajo, esto lo está viendo la Comisión de Asuntos Laborales de Trabajo y Previsión Social. Hay otra comisión que ve la parte de aportaciones de seguridad social y hay otra comisión que ve la parte fiscal. Pero aquí, en específico, en esta parte de la Ley Federal del Trabajo, lo que hacen es que al artículo 15A, donde nos dicen qué es el régimen de subcontratación y me ponen 3 escalones, el primer escalón es que no podrá abarcar la totalidad de las actividades, que deberá justificarse por su carácter especializado, eso ya venía, y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores. Aquí lo que hacen es que van a meter obligaciones, van a incluir un párrafo con incisos en donde dice el contratante deberá y después el contratista deberá, y ahí es donde me van a poner todas estas limitantes.
el contratante deberá justificar la causa, garantizar el cumplimiento de la parte de seguridad de los trabajadores, de la libertad sindical, del reconocimiento de la antigüedad, de todos los demás derechos que establezca esta ley. Y esto yo lo hago como contratante. Oye, pues sí, pero yo estoy contratando ese servicio y entonces yo quiero pensar que el otro lo va a hacer, pero no está tan fácil garantizarlo. Y el contratista, como tal, nos dice que tendrá que registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, habrá que tener una certificación, habrá que tener el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y cumplir con sus obligaciones de asegurar a los trabajadores, incluyendo todas sus percepciones en términos generales. Eso es lo que se propone en el 15A. En el 15C simplemente se abreva un párrafo donde nos dicen que en caso de incumplimiento la empresa contratante podrá solicitar la rescisión del contrato, pero le tiene que avisar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El 15C en realidad nos dice, cualquier bronca tienes que venir a decirme a mí, porque es tu obligación estar de chismoso. ¿Quién se está portando mal, no? Sí. Así es, ¿sí? Creo que vamos a un corte, ¿no, amigo? Sí, vamos a corte. Bien, regresamos del corte y seguimos nosotros también poniendo nuestro punto de vista aquí en el corte. Queremos agradecer, obviamente, a Denise H. Arce, dice que muy buenos días. Ofelia Falconi, un abrazo muy afectuoso, profesores, y uno especial al doctor Burgoa, me lleva la canción. Bueno, está también Millarufe Asesores, le mando un caluroso abrazo a Francisco Javier Martínez Ibáñez. Bien. No es cierto, eso no se lo creo, mi querido maestro. También dice Carlos Burgoa. Marcelo Garduño también lo está viendo, Juan Carlos Fuentes, saludos al doctor Alberto Burgoa Toledo. Alberto, no es Alberto, pero te manda a saludar, sí, no, Juan Carlos Fuentes. Carlos Alberto, ¿no? ¿Eres Carlos Alberto? Sí. Sí, quiero Carlos Alberto por este futbolista brasileño, ¿verdad? Ah, sí, ese nombrecito no es nomás a los especiales, se me hace. Bueno, Alberto Álvarez, buenos días, excelente tema. Karina Torres, Sonia Rodríguez Castillo, Esperanza Martínez Arteaga, buenos días, maestros, interesante tema. Dante Belmont, buenos días, saludos desde Toluca. Muchas gracias desde Toluca. José Luis Hernández Cano, saludos. Y bueno, pues continuamos con esta situación. Estábamos platicando de, obviamente, que la Secretaría del Trabajo, Carlos, no es la indicada, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que en el corte, hablábamos ahorita primero ya de las obligaciones del cliente, y en el corte pues ya desarrollábamos un poco lo que fueron las obligaciones que le quieren poner al proveedor del servicio. Y lo dice brevemente, que se registre en un padrón ante la Secretaría del Trabajo, lo cual me suena lógico, tanto como inscribirse al padrón de alcoholes, del SAD, o al de importadores, o al de actividades vulnerables, como que fuera un padrón especial, me suena bien. Pero platicábamos que también suena bien, como que se pensó mejor esta iniciativa después de ver el fregadero que hicieron los anteriores, y dijeron que el proveedor del servicio debe presentar certificación de institución especializada en la materia. A diferencia de la iniciativa original, que todos necesitaban autorización de la Secretaría del Trabajo, ahora dicen no, la institución especializada, en la lógica de que la Secretaría del Trabajo pues no las bate a todas, ¿no? No es especialista en todos los ramos. Entonces platicaba yo que a veces me toca, pues por las salidas que da uno en la ciudad. Los viernes, mi querido maestro. Por ejemplo, las salidas. Los oficios, como que los capacita el municipio. Yo he visto que las entidades municipales capacitan a los oficios y de ahí es que los certifican. Muchos trabajos de ingeniería son certificados en Estados Unidos, en las instituciones de allá. Y así sabemos que los órganos colegiados, pues también como que pudieran darnos un toque a los profesionistas. No se ha llegado a tal extremo, pero en los Estados Unidos es así. Se ve mucho en las películas que deben pasar el examen de la barra para poder litigar en su estado, y si quiero litigar en otro estado, pues ahí es otra barra.
que me recuerda mucho, ¿no? Cómo son las votaciones allá. Entonces, a lo que voy es que la ley abre la posibilidad de que ese servicio u obra especializado que se hablaba en inicio ya no sea facultad exclusiva de la Secretaría del Trabajo, quizás mucho también pensando en que pudiera abrirse el espacio a la corrupción, y ahora yo lo puedo traer. Y aquí me deja pensando, porque como no distingue, y donde la ley no distingue, no debemos distinguir, pues entonces yo puedo traer mi documento de Canadá, de Inglaterra, de donde sea, si es que es el caso, y si no, pues aquí en México, con el que, en pocas palabras, que acredite que yo soy bueno para lo que digo que hago. Pero ya ¿Y quién certifica las certificadoras, Carlos? Ese es el problema. Es una nueva educación a donde, no sé, a lo mejor, por ejemplo, el Colegio de Contadores o la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, pues sí certifica a sus profesionales. Pero ¿quién me certifica, por ejemplo, en el caso de la limpieza? Bueno, no, pero aquí no pide una certificación, mi querido maestro. Así como ha quedado el cambio, tienes que registrarte. Dice, el contratista deberá registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un padrón que será público y transparente, con lo cual acreditará que es proveedor de estos servicios o ejecutor de obras. Dicho padrón deberá publicarse en una plataforma nacional digital. Y en el inciso B habla de la certificación, y esta es expedida por la institución especializada en la materia que acredite la calidad de los servicios que presta. ¿Y quién certifica esas? Pues todos, ¿no? Pudiera haber, dependiendo del tipo de trabajo, pudiera haber muchos certificadores. Yo pues voy a ser certificador de algún tipo de servicio, por supuesto. Pudiera ser. Hay puntos. ¿De cualquiera? No. Hay puntos que el mismo medio da. Doy un ejemplo y lo comento desde luego con el debido la prudencia. Hay muchas revistas que, por ejemplo, hablan de lo fiscal y se exponen muchas otras más en redes. Pero las revistas buenas, dijéramos, son las que tienen el ISNN, una cosa así como los libros tienen el ISBN. Entonces, de ahí es que yo sé, lo digo con debida prudencia también, mucha gente se vuela porque salió entre los 100 fiscalistas más exitosos del país, ¿no? En una revista que verdaderamente, pues, se entiende el esfuerzo que hacen, pero pues, no es la Academia de los Óscares, ¿no? O sea, lo que voy es, la pregunta que hace Javier y la que haces tú, Jesús, es muy importante. Los que certifican, ¿qué aval tienen del expertise y de todo lo que... ok, así como el ISO 9000, todo eso, yo creo que eso es al punto al que vamos a llegar. No cualquiera que diga que eres bueno en eso, ya, no me voy al Ángel a festejar, no. O sea, tiene que ser alguien especializado. Ejemplo, no es lo mismo, lo vivimos en nuestra facultad y lo digo con el cariño que le tenemos. Hay una revista que publica difusión y hay otra que publica investigación. Quiero entender que una lo mandas y pues sí, se hace una referencia y sale, pero a la par hay otros de un sentido más estricto. Entonces hay un arbitraje ciego, como le llaman, y bueno, pues es que son distintos los fines que buscan. Entonces lo mismo, estas certificaciones que se dan, pues estamos atentos a que es más allá de una membresía, sino que es aquel que me va a decir, yo certifico que tú eres bueno para esto, porque esta certificación es lo que se necesita para la industria, por ejemplo, como el ISO 9000. Entonces, no quiere decir que los demás no sepan, pero esta sí es la oficial. En el caso de conocer, por ejemplo, conocer pues te da una certificación por oficios, por actividades. Oye, si tú eres alguien que da un servicio de limpieza, como decía mi querido maestro, bueno, deberás tener a alguien que esté certificado en este tipo de actividades. Pudiera ser algo que se haga sencillo. Aquí valdrá la pena entender esto que a mí me late. Eli Goldratt es el que escribió el libro de La Meta, por ejemplo, es uno de los más conocidos, pero es realmente un cuate que escribe muy bien y tiene una teoría que le llama la teoría de las restricciones. Básicamente, se las resumo, salvo su mejor opinión, mi querido maestro. Después de usted. Resumiéndoselas, ¿verdad? Esta teoría de las restricciones dice que se tiene que analizar un problema tantas veces hasta que se llegue a una solución tan sencilla que parezca ridícula. O sea, llegar a una solución sencilla no es sencillo.
Y lo que está ocurriendo aquí, ya con esta Comisión de Asuntos Laborales, de Trabajo y Previsión Social, es que se están yendo nada más a modificar el 15A y el 15C. Ya no vamos a modificar toda la Ley Federal del Trabajo para llegar a lo que queríamos. Y sí considero que lo están logrando más o menos bien sin tener que mover tanto el rollo. O sea, es muy probable que muchas veces haya mucho ruido y pocas nueces. Aquí ya se están yendo a los puntos tipo bikini, ¿no? Son breves, pero cubriendo los puntos más importantes. Así es. Y lo que dice Javier es bien importante porque muchas veces se dice que tenemos, pongo un parangón nada más para dejarlo claro. A mí me tocó, ¿no? Para ser consejero de Prodecon, tenía uno que acreditar la experiencia, pero es muy diferente que yo le digo, mira, he dado clases tantos días, he litigado tantos años y me he preparado así, pero esa es una trayectoria como el currículum de vida, y la otra es la certificación. Entonces no basta mostrar experiencia, sino se requiere el aval de alguien. Y eso es así de sencillo, no lo dejan tan cerrado como que a solo sea la Secretaría del Trabajo. No hablan abiertamente de palabras de servicio especializado, no. Solo dicen que sí me dedico a lo que digo que hago y ya. O sea, que no me lo inventé para que no ande vendiendo facturas o haciendo asimilables a salarios. El único punto que piden es ese. Y el otro que sí hay que documentar de manera fidedigna y detallada, pues es que se da obviamente lo que antes era abusados, el artículo 15 de la ley, como originalmente le pretendían modificar, tener la justificación, lo retoman, del cumplimiento de obligaciones laborales, seguridad social y fiscales, lo que se hace ya con una opinión de cumplimiento que la emite tanto el SAT como el IMSS. Laboralmente no he visto yo que haya una opinión de cumplimiento, pero pues algo va a salir, ¿no? Y ya con eso creo que vamos adelante. Entonces, por eso les digo que esta pareciera una combinación de la reforma inicial con ideas menos agresivas y que quiere llegar al mismo puerto. Y fíjate que de cualquier forma, también ya está legislado esa parte de que sean capacitados, porque en la propia Ley Federal del Trabajo habla de la obligación de la capacitación. Lo que pasa es que también las autoridades han hecho caso omiso de revisar, ¿sí?, si esa capacitación, de acuerdo al número de trabajadores, es interna o externa, que eso depende muchísimo, ¿no? Entonces, y es por áreas. Ahora, hay tantas áreas puede haber tantas áreas en una empresa que la verdad, ¿cuál sería el costo de capacitar a cada una de esas áreas? Pero la autoridad ya tiene los elementos de poder checar que están capacitados y de acuerdo a haber sido capacitados. Y además, no nada más es el diplomado de que vayan y escuchan si quieren escuchar, sino que aparte vaya una bitácora de capacitación y una prueba de adiestramiento, obviamente, ¿sí?, de que la capacitación fue correcta. Pero ahí viene un plus, ahí viene un plus que yo creo que mientras a la gente anda acomodándose en las ideas, algo que ya es real, me remito. Recordemos, estábamos hablando de que con la propuesta de reforma se le pide al cliente garantizar la libertad sindical y al proveedor del servicio, que es el inciso D, pues a estar muy atento a acreditar y asegurar que se le están dando las prestaciones a los trabajadores. Pero ayer, jueves 4 de febrero, se publica en el Diario Oficial de la Federación, está muy largo el nombre, acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones del protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes. Y entonces allá nos crean una nueva comisión y se empieza a hablar del sindicato y entonces, obvio, las palabras de la propuesta de reforma se oyen como que, sí, check, ¿no? Ya, listo, no, hombre. Cuando lleguemos al tema del sindicato, aunque sea blanco, abusados, ahí es donde nos vamos a atorar un poquito. Ahí estás tocando temas nodales muy importantes que va a ser difícil que los transparenten, difícil que puedan los trabajadores decidir quién, ¿de acuerdo? Porque es una trama de poderes. Entonces,
Y eso lo quisiera yo ver. En el caso de Estados Unidos, obviamente, son sindicatos realmente que sí ven las dos partes, la parte del patrón y la parte del trabajador, ¿de acuerdo? Aquí los sindicatos ven por la parte propia, ni siquiera del trabajador, ni siquiera del patrón, sino la parte personal. Ese es el gran problema. Culturalmente se dio ese fenómeno, no solo en México, en América Latina es muy, muy similar, en la que el sindicato se convirtió en algo perverso. O sea, tenemos líderes sindicales que después eran votos para los partidos, se convirtió ahí en cotos de poder bastante raros. Cambiar eso no va a estar tan sencillo. Los sindicatos blancos ya nada más van a estar permitidos en Zacatecas, en Jalapa, no sé si hay algún otro lugar de la República, mi querido maestro, donde se permita, ¿verdad? Pero no creo que haya ningún cambio, porque pues obviamente tú tienes gran experiencia en esa situación sindical y de trabajadores y de personal, pero sí va a ser difícil cambiarlo. Yo considero que pongan lo que pongan en la ley, si la autoridad no se pone las pilas, si la autoridad no revisa, si la autoridad no es cómplice o compinche, como quieran llamarle, de estos propios outsourcing, no va a ceder, porque lo vimos, yo lo vi, por lo menos yo personalmente lo vi, esa retención del 6% que luego la quitan, que debería de ser pues del 10 o 12, por favor, 10 o 12, por supuesto, porque le dejan un margen muy pequeño, que es a la operación normal. Del outsourcing, la operación normal es poquito el IVA. Aquí nada más hubo dos cosas. La retención la dejaron en un 6% y la idea nació en diputados porque tenían el miedo de que ante una retención más alta pudieran generarse saldos a favor y ahora los iban a tener formados. Pero yo creo que en donde otra vez salió lo latino del SAT fue cuando dijo, ¿qué me conviene? Tengo dos formas de interpretarlo. Considerar que es solo para la subcontratación o hacerme tonto y decir que es para todo. Y como a él le pagan por cobrar, dijo, pues es para todo. Y como en México el Congreso de la Unión solo está para hacer leyes y se esconde otra vez en su maleta, como el ventríloco, pues no hubo quien dijera, es que lo que en realidad queríamos era solo la subcontratación. Y entonces nos estamos peleando por pesos y centavos cuando hay un problema de pandemia, cuando hay un tema mundial, y yo creo que a los que estén todavía atorados con el coraje o la situación de la famosa retención del 6%, hagan su consulta, pero al Congreso, no la hagan al SAT, pues el SAT no creó la ley. O sea, todos sabemos que el SAT pues patea el balón para la cobranza y por eso es que abrió en sus criterios la posibilidad de una retención más amplia. Pero todo montado sobre la idea de que si la autoridad no le puede dar salida a identificar bien cuáles esquemas están correctos, cuáles no, y si entre eso se atraviesan los que está haciendo el gobierno de no sé qué, pues entonces no salimos. Ahora, para los que nos ven, pues el consejo es, parece que se está minorando la fuerza con que venía la reforma, pero mi recomendación es hagamos lo propio. ¿Qué es hacer lo propio? Empecemos a buscar lo que son certificaciones o de alguna manera lo lógico que me llevó a contratar a alguien. Si yo contrato a una empresa, no sé, mejor Manpower, ADECO, quien sea, pues es porque hasta ellos van a tener una forma de certificación y por ahí andaba rondando lo de la norma oficial mexicana. Me tocó conocer gente que da esos servicios, pero que cobra, y aquí viene lo interesante, el cobro de los honorarios por el servicio de outsourcing es con base en el valor de la nómina, háganme el favor. O sea, eso, pues así se venden facturas, por eso es que no los ven bien. ¿Qué somos socios? Exacto, o sea, pues si mis horas de trabajo son X, pues ahí están. Segundo ejemplo, me decían, es que las utilidades ya es una cantidad que acordamos desde el inicio, pues por eso nos ven mal. O sea, recuerden, si la venta de facturas va por porcentaje, también se ve mal que el servicio de subcontratación laboral se dé por porcentaje de la nómina. No debe ser así. No es lo serio y pues adelante. Claro, lo que dices es correcto. Yo muchas veces uso algunas palabras o algunas comparaciones.
Yo cuando un cliente me dice, ¿sabes qué? Es que necesito, me está yendo mal, bla, 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 ¿no? Y yo que a lo mejor veo que no le está yendo mal, le digo, mira, o cuando veo a un cliente nuevo, le digo, mira, tú no te preocupes, yo tengo que cuidar que se cumplan los impuestos y no te voy a cobrar por lo que tú ganas. Yo soy como un taxista. Yo te voy a cobrar la dejada, seas estúpidamente rico o pobre. O sea, si tú tomas el taxi y yo llego y te digo son 15 pesos, oye, fíjate es que se acaba de morir, hoy no me pagaron. No, espérame. Yo te cobro lo que te tengo que cobrar por lo que yo hago, independientemente de ti. O sea, no porque ganes mucho dinero, te voy a cobrar mucho dinero. No es tu capacidad, es mi trabajo. Y entonces no digas que yo voy a hacer menos cuando cada vez hago más. Entonces, para lo mejor mi ejemplo no es tan bueno, pero yo pienso que es muy claro. Hay que cobrar por lo que se tiene que cobrar, por lo que se va a hacer, ¿no? Es que es totalmente cierto, lo has dicho muy bien. Es un servicio, tiene un valor X, no importa si vienes de etiqueta o de pants, al final resulta igual. Pero aquí viene el punto adicional con el que la reforma o esta iniciativa que se discute como que se corona. Por mucho tiempo el aplicativo fue un motivo de incomodidad porque yo, cliente, debía reunir los papeles de aquel que estaba pagando IMSS y todo lo demás. Bueno, ya lo quitaron de la ley del IVA, de la ley del ISR, pero no desapareció de donde nació, que es del 15C de la Ley Federal del Trabajo. Y en ese 15C yo estoy obligado a corroborar que aquel está pagando seguridad social. Abiertamente lo dice el primer párrafo y el segundo dice que habría una unidad de verificación para darlo. El que se suma, que decía Javier, el tercero, lo leo textual. En caso de incumplimiento, es decir, si yo cliente veo que mi proveedor del servicio de subcontratación no está pagando, puedo solicitar la rescisión, si quiero, e informarlo a la Secretaría del Trabajo para las acciones conducentes, que de alguna manera quizás estuviese en contrato, pero ahora lo elevan al nivel de ley, y entonces a mí ya me permite dar por terminada esa relación y decir, te voy a acusar. Creo que este es tan inocente como pensar que el Cruz Azul se corona el siguiente campeonato. ¿Por qué? Pues porque si estamos en un esquema en donde es maleante aquel y me está favoreciendo con beneficios económicos a través del esquema que me propuso, pues que lo voy a andar acusando. Pero bueno, se escribió. Como decían, tenía que decirse y se dijo. Ahora fíjate, ¿cómo es posible que eso, imagínate, este cuate no está cumpliendo, ya te voy a acusar, pero me quedo con el problema? ¿Sí me explico? Hacer todas las modificaciones para que me quede yo con el problema. Espérate, no es tan sencillo. Mejor lo acuso para que vayas y lo cheques. Yo sí le estoy dando el dinero. Pero aquí lo que yo estoy viendo es el efecto político. Me refiero al político en este sentido. Así como para el 69 de venta de facturas salió la figura del tercero colaborador fiscal, que incluso ya lo desarrolla la resolución miscelánea, lo mismo quisieron hacer en la ley laboral. Es decir, si yo me entero que alguien vende facturas, voy y lo denuncio al SAT, sin que se vean en efectos penales, solo por lo que ya sabemos que pasa. Esa misma salida se la dieron aquí. ¿Sabes qué? Si veo que está mal, pues yo me puedo echar patas. Ya está, van a decir, por lo menos está escrito. Entonces, ¿qué quiero hacer notar? Esta iniciativa, la verdad, fue inteligente porque vio los errores de la primera. Obvio, muy agresiva, muy ciega a las sensibilidades de la empresa, y entonces tomó lo mejor, como que lo hizo depuradito, y parece que se ve más decentita, como que la van a querer más, pero habrá que esperar. Pero nomás la bajaron, no bajó de presión, nada más la pusieron adecuadamente y parece que no dice nada. Sí, aquí 2 puntos antes de que se pase un poco más de tiempo. En la parte de los contratos colectivos que mencionabas, Carlos, el 1 de mayo del 2019 se tuvo toda la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es un mamotreto enorme, ¿verdad? Se modifican un chorro de artículos para la parte sindical. Y dentro de los transitorios se menciona un periodo de 4 años para que los contratos colectivos se pongan en orden, por decirlo de alguna forma.
Lo que se publicó esta semana son, de alguna forma, los lineamientos para ponerte en orden como contrato colectivo para estos efectos de la reforma del 1 de mayo del 2019, que sería 1 de mayo del 20, 1 de mayo 23. del 21. Estamos digamos, por terminar el segundo año, o sea, todavía tenemos ahí un rato para cumplir con esta obligación. Esa es una. En la parte del aplicativo que mencionas, a lo mejor muchos amigos no necesariamente están tan metidos en el tema. Dentro de los primeros cambios que se pretendieron hacer para que tú, desde el mundo fiscal, revisaras que realmente se está cumpliendo con todas las obligaciones por el contratista, tenías que llenar un aplicativo que era imposible. Bueno, fue imposible. Al final dijeron, oye, pinche aplicativo, mejor ya no lo aplicamos, ¿no? Y entonces se convirtió en querer tanto control que no lograron controlar nada. Eso debiera quedarnos como experiencia. Se debe llegar a una solución sencilla. Por supuesto no es sencillo, pero tendremos que llegar a una solución sencilla y no regresar al tema del aplicativo, ¿no? Que eso ya veremos en renta, pero esperemos que no nos salgan con un rollo de ese tema. Bien, pues, parece ser que el tiempo se nos está viniendo encima. Yo quisiera seguir agradeciendo, obviamente, a todos los que han estado con nosotros. Karina Torres, Sonia Rodríguez Castillo, Esperanza Arteaga, Dante, y Jorge Hernández, González Santiago, buenos días, maestro Milla, desde Tijuana. Ya te habíamos extrañado, mi querido amigo, por favor, manda saludos a todos. Javier Hernández, saludos al super mega ultra dios del derecho, doctor Carlos Burgoa. Hijo, Olivia Santillán, si antes solo existía un contrato colectivo emitido por el sindicato, puesto por el patrón, ahora que los trabajadores se escogen, habría varios contratos colectivos, ¿no? Nada más podría ser uno. No, sí puede haber varios. Espérame, sí, te voy a decir. En el caso de personas físicas, puede ser solamente uno. En el caso de personas morales, pueden ser varios. Y normalmente son por especialidades. Pero bueno, eso es lo que hay hasta ahorita. Lucas Díaz, buenos días. Saludos a los 3 contadores. Ya te subieron de categoría, doctor. Ya te subieron. Ya quisiera, Carlos, ser contador. Muchas gracias desde Monterrey. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Bien. Pues ya nos están tocando las campanas. Entonces, ¿cuál es su última pensamiento, Francisco Javier Martínez Ibáñez? Bien, con toda esta reforma ya podemos entender por dónde se puede empezar a trabajar, porque hay un efecto financiero en las empresas. O sea, al último la parte fiscal, la parte laboral, la parte de seguridad social, pues simplemente le chinga uno un poquito y lo pone uno en orden. Pero en la parte financiera, en la parte del grupo empresarial, en la parte de cómo se van a dar los costos, hay que meterle un poquito de tiempo. Nada más les comento, hay una tasa efectiva de ICR en el estado de resultados. Como en el caso de los trabajadores hay prestaciones exentas que son deducibles solo parcialmente, la tasa efectiva de ICR en muchos casos llega al 95%, O sea, es utilidad antes de impuestos, 100 pesos. ISR, 95. Utilidad neta, 5. Eso hace que una empresa de outsourcing o la que tiene el personal no sea financieramente viable. Ese es un tema que tenemos que llevarnos dentro del grupo empresarial para que ese efecto no nos lleve a esa deformación de la tasa efectiva de ISR. El tema de PTU es otra bronca también que tendremos que revisar qué hacemos, pero no es solo el tema laboral, fiscal y de seguridad social, sino la parte financiera es la que va a mandar en esta reforma. Muy bien. Y Carlos, ¿dónde podemos localizar, Francisco Javier? Estoy en Tax Day México.
Nada más les comento, si se meten en Facebook Tax Day México, voy a subir esta disposición de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, que es la nueva, digamos, para que puedan bajar el documento. Esta iniciativa o este nuevo documento que se está estudiando, pues ya tenemos mucha idea de por dónde va a llegar. Si quieren, quédense en la cabeza o quédense con la idea en la cabeza de lo que en algún momento se manejó, servicio u obra especializado. ¿Qué le debo pedir? Porque por ahí venía una pregunta dentro del público. ¿Qué le debo pedir al mío? Pues más bien a mi proveedor o al que sea, le debo pedir, ojo, que me haga, yo lo vería en dos sentidos rápido. El que me da subcontratación laboral, se acabó de subcontratación laboral y no hay más. Si yo tengo servicios ajenos de subcontratación laboral, debo estar con todos ellos atentos a que esos son los servicios que sí necesito y acreditar que sí son reales y me conviene no solo por subcontratación, sino por operaciones inexistentes. Ojo, mi proveedor de outsourcing, por decirlo burdamente, no debe acreditar ser especializado en nada, porque si él es especializado se vuelve mi competencia y no se vuelve mi proveedor. Él se dedica a las nóminas y es lo único que queremos saber. Se dedica a eso y lo hace bien. Creo que por ahí podríamos resumir, ¿no? Checar bien su contratación laboral y lo que está afuera, asegurarme que sí es lo que yo necesito. ¿Dónde lo localizamos? Pues yo estoy con mi nombre, bueno, puede ser con mi nombre, o como Burgo Toledo y Asociados, o como Burgo Editores, en todas las redes, Facebook, LinkedIn y Twitter. Ahí estamos. Bien, muchas gracias. Bueno, obviamente ustedes, los que están haciendo una buena outsourcing y outsourcer, si es que hablamos de cliente o proveedor cliente, pues no deben de preocuparse realmente mucho de estos cambios porque quiere decir que están cumpliendo. A lo mejor algunos adicionales, ¿sí me explico? Y no creo que haya mayor problema porque de aquí a que se desmaraña todo esto de las obligaciones y las especialidades y todo, pues realmente va a llevar un poco de tiempo. No se apuren si lo llevan bien. Si lo llevan mal y están tercerizando otra serie de servicios a sus empleados que no están dentro de la nómina, pues sí empiecen a preocuparse, ¿de acuerdo? Y regularicen, por favor, esa situación. Esta del outsourcing es una protección, es una decisión de una parte para que nos dediquemos a lo que nos dedicamos, no es para pagar menos, por supuesto. Y bueno, su servidor amigo es millarufe@yahoo.com.mx. En redes sociales, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Y bueno, estamos nosotros para servirle. Hemos llegado al fin de este programa. Agradezco a mis compañeros de panel. Sí, agradezco a Jessica Rueda Rentería, directora general de IMEFI TV, a Luis Valiente, dirección de producción, a Nelly Bastida, gerente de mercadotecnia, y a todo el gran equipo que está en IMEFI TV, ahorita con sana distancia, sí, y muy cuidados en las instalaciones para que esto pueda llegar a sus hogares. Muchísimas gracias y recuerden que nos vemos el próximo viernes en otro tema de su programa, de nuestro programa que nos vuelve a tocar, Debate Fiscal.